Me da mucho gusto poder estar de nuevo con ustedes, acá con nuestro queridísimo, ¿verdad? Sindicato de Trabajadores Académicos, que por ahí les han dado diciendo que es uno de los mejores sindicatos de México y el mundo. La verdad digo, con todas sus limitaciones, defectos, todo lo que queramos verle de malo, pero aún así con eso, el humanismo que permea aquí, pues no se ve en otros sindicatos. La fraternidad, la hermandad que aquí hemos visto desde que nació el Stawash, no, está ausente en muchos otros sindicatos. Bueno, entonces, hoy, pues vivimos una coyuntura, ¿verdad? O sea, en donde este problema del SARS-CoV-2, ¿verdad? Ha sido todo un acontecimiento mundial que ha trastocado, pues ya no solo las condiciones de trabajo de los trabajadores, sino las condiciones de vida de todo el mundo, de trabajadores y no trabajadores. Y situación que ha sido aprovechada por los grupos empresariales, sobre todo los grandes grupos empresariales y el Estado, para impulsar, ¿verdad?, una profundización de la precarización, ya no de ciertos sectores, ¿verdad?, sino ahora generalizarla y masificarla más. ¿Verdad? Tenemos información a través de los sindicatos, sobre todo de lo que viene pasando en varias universidades, pero no solo ahí, ¿verdad? En todos lados, ¿verdad? En las instituciones de gobierno, en todos lados, ¿verdad? Las cosas se han venido poniendo peor que antes, ¿verdad? Y aún aquí en Chapingo hemos visto cómo, ¿verdad?, ha habido intentos por, ¿verdad?, limitar los derechos que están en nuestro contrato colectivo. Entonces, frente a esta situación, pues también las condiciones de lucha se han trastocado, se han vuelto más difícil, ¿verdad?, para todos los trabajadores poder enfrentar estas situaciones de agresión, pero entonces aquí es un reto para todos, ¿verdad?, que es parte de lo que vamos a hablar en este foro. Es un reto para todos plantearnos el problema y el tema de, bueno, qué hacer en las nuevas condiciones, ¿verdad?, que son nuevas condiciones ya no solo de vida y de trabajo, sino también de lucha. No se puede dar la lucha en las mismas condiciones que antes, ¿verdad?, aunque queramos. Entonces, ¿cuáles serían esas formas? ¿Verdad? Es todo un campo. Ya algunos trabajadores, por la vía de los hechos, algunos sindicatos, algunos colectivos, pues ya han dado pasos adelante, ¿verdad? Ya van abriendo brecha en esta situación y han dado muestra de algunas muestras de lo que se puede hacer en las nuevas condiciones de lucha de vida y de trabajo. Entonces, ese es el tema que hoy nos sacó. Entonces yo, pues, aprovecho pues para darles la bienvenida a todos ustedes. Lástima que no haya más gente, porque además es un tema que nos atañe a todos, ¿verdad?, a todos, y en particular al Sindicato de Trabajadores Académicos, porque el Sindicato de Trabajadores Académicos, pues, es además, ¿verdad?, líder. Yo, de hecho, es líder, aunque no queramos, pues es líder. Mucha gente en muchos lados lo toma como referente. Muchas veces se acercan gentes que uno ni conoce y dicen, oigan, ustedes que tienen más experiencia, ustedes que son bien, bien buenos acá en la lucha sindical y todo eso, dicen, ¿cómo le han hecho acá? ¿Cómo le han hecho en este problema y en este otro problema? Pásanos información. Hoy precisamente envié información de nuestro contrato colectivo que me estaban pidiendo allá en Oaxaca, me dan un sindicato de trabajadores de ahí de la Universidad Juárez, ¿verdad?, de Oaxaca, la UAPCO, ¿verdad?, que pedían información de nuestro contrato colectivo, y pues yo se los facilité, ¿no? Entonces, es referente, ¿no? Y de alguna manera, pues es modelo. Entonces, lo que acá se haga, pues puede incidir fuertemente en más de un sindicato, en varios sectores. Entonces, esa es la trascendencia de un evento como este, ¿no?, del Stawash. Pues bienvenidos a todos y muchas gracias. Muy bien. Entonces, Carolina, o sea, pues para Blanca y José, no, José, Luis Felipe, o sea, como habíamos quedado, es que después de las palabras introductorias de Sócrates, va a dar su punto de vista, que realmente no sabemos cuál es, o va a ser una sorpresa, Carolina, y posteriormente Macosay. Ahí sí más o menos tenemos
bueno, tenemos más idea de qué, ¿no? Entonces, y una, como decía ahorita David, una vez que ellos den sus puntos de vista, pues ya participaremos. Hola, Blanca, hola, qué gusto. Ok, ok. Entonces, claro. El micrófono, el micrófono. Caro, tienes apagado tu micrófono. Por favor, actívalo. Activa tu micrófono, Caro. ¿No sabes cómo? Ya, puedes reactivar tu micrófono, por favor. Sí, ahora sí. Es que el anfitrión es el que tiene que dar el acceso. No, perdón. De hecho, ya viendo el número reducido de personas, desde hace un ratito, cada uno podemos desmutearnos o activar y desactivar nuestros micrófonos de manera manual, sin problema, ¿eh? Ya. Lo intenté sola, pero había una leyenda, el anfitrión, no sé qué. Bueno, respecto a las preguntas que nos mandaron, ¿no? ¿Cómo defender nuestras necesidades? Pues, bueno, para empezar, quiero decir que buscar mejorar nuestras condiciones de trabajo no solo debe hacerse durante la revisión, sino todo el año. Yo entiendo que en la revisión es un poco más significativo o tal vez tenemos más la atención de las autoridades hacia nosotros, sí, pero porque ejercemos estos mecanismos de presión como la huelga, ¿no? Bueno, me quiero expresar muy en lo general porque creo que el tiempo también, no sé si lo estás tomando, Cristina. Ay, no. Sí, si quieres tomarlo. Sí. Bueno, ¿cómo nos defenderíamos? Desde mi punto de vista, haciendo valer los derechos que ya tenemos reconocidos en nuestro contrato colectivo de trabajo. Yo creo que pues ya se ha dicho y pues tal vez suena incluso a cliché, pero para mí es una realidad. No tengo que irme muy lejos o pensar muy lejos, porque cada quien tiene tal vez una lucha individual, pero también colectiva. ¿A qué voy? Bueno, con esto. Si bien los compañeros con más experiencia en la universidad, pues están buscando y luchando por condiciones dignas de jubilación, por ejemplo, cosa que ahorita yo lo veo pues tal vez muy lejano, sí me interesa el tema, sí quiero entrarle, pero creo que yo como maestra joven y como muchos maestros jóvenes tenemos que también pues ver por lo que nosotros no estamos recibiendo, ¿no? Yo creo que un reto para nosotros, pues pues unos jóvenes, otros no tan jóvenes, pero los maestros con menos experiencia en la universidad y que somos una minoría, ¿no? Porque hasta donde tengo entendido, la mayor parte de nuestra plantilla es, pues no sé si de la tercera edad, pero sí ya profesores más grandes, ¿no? Y bueno, nosotros deberíamos estar luchando pues por buscar la basificación. Ahora suena como muy lejana, ¿no? Y tal vez para ustedes la basificación fue inmediata, no lo sé, ¿no? Tal vez eran otras condiciones y para nosotros es algo pues ya improbable, ¿no? Por ese lado. Y yo creo que en ese sentido ni siquiera tendríamos que recurrir a la huelga. Yo creo que la huelga es un último recurso, ¿sí? Pero también tenemos otras posibilidades que serían, pues, organizarnos para exigir lo que queremos de otras maneras, no lo sé. Tal vez haciendo un escrito, pues, no nos hacen caso, nos los regresan, pero por lo menos ya está el antecedente, ¿no? Ya está ahí la carencia que tiene nuestra delegación, por ejemplo, ¿no? Entonces deberíamos trabajar como de adentro hacia afuera, porque pues también en nuestra delegación sabemos cuáles son esas carencias, cuáles son pues esas necesidades inmediatas que tenemos, ¿no? Que no se están cubriendo o las deficiencias que vemos y buscar otros mecanismos. La verdad no quisiera decir ahorita cuál porque tampoco, no veo más allá, sinceramente ahorita. Sí, pero si me preguntan, no es que yo esté en contra de la huelga, simplemente creo que deberíamos actuar antes de la huelga.
Ahora bien, si ya llegamos hasta ese punto y nos vamos a ir a huelga, yo se lo dije a Macosay, porque ya se lo dije un poco antes, yo estoy a favor de la huelga presencial. Nosotros no somos, o sea, me voy a atrever a decirlo, no somos buenos huelguistas a comparación del STUACH, ¿no? Que ellos usan ese mecanismo y son buenos en eso, y hasta donde sé, espero estar bien informada, son el doble de los que somos nosotros, ¿no? Casi el triple. Sindicalizados, ¿no? Sí, porque incluso hay quienes no. Entonces, pues ahí ya es una comparación drástica, ¿no? Y si ya llegamos hasta ese punto de la huelga, no veo cómo una huelga virtual llame la atención o afecte de cierta manera pues las actividades. También creo que la huelga presencial pues nos ha demostrado también que somos pocos los que estamos ahí, ¿no? Desde, pues tal vez asisten los delegados y unos cuantos más, pero desde los 5 años que yo llevo en Chapingo, voy a cumplir 6, siempre veo las mismas caras. Hay personas que he conocido en mi entorno laboral, por supuesto, porque nosotros, como damos idiomas, pues nos rotan por departamento. Donde nos prestan aulas, ahí estamos. Ay, queda un minuto. Ok, y entonces, conozco muchos maestros que he conocido como, pues, en las ADS, siempre están ahí, a lo mejor cambian tal vez a delegado a comité de huelga, o yo no sé, pero son las mismas personas, y esas mismas personas son las que están en las huelgas, haciendo las guardias. No pasamos de 5 personas tal vez en la puerta y menos en un departamento. Entonces, desde mi punto de vista, algo que deberíamos hacer inmediato, independientemente huelga o no huelga, ¿qué arma podemos usar? Empezar a designar delegados, porque hay muchos departamentos que no los tienen. Delegados a comité de huelga actualmente no hay de sociología rural, de suelos, de parásitos, de lenguas extranjeras, educación física, DECU y Sonora. Y de esos ni siquiera sé cuáles no tengan delegado a ADS. Entonces, ahí también está grave porque no llevan una inclinación del departamento, ¿no? No hay interacción dentro de la misma delegación. Hasta que vemos el pliego petitorio, ¿no? Ya sabemos, pues tienen estas necesidades, o pues ¿para qué delegado si ahí está Cristina siempre, ¿no? O si ahí están los maestros de sociología, ahí está la maestra Anita siempre activa, ¿para qué necesitamos un delegado? No, yo creo que hay que empezar por las cosas pequeñas. Y eso es algo que se ha como dejado de lado y creo que sucede año con año. Tiempo, ya, terminé. Gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, pues, Macosay, Mauricio. Sí, claro. Voy a tratar de ser muy breve, tengo mucho que decir, pero trataré de ser conciso. Yo pienso que la defensa tiene que ser colectiva, así colectiva, con ese nombre, con esa importancia y con ese énfasis. Lo individual es parte del colectivo, por eso la lucha colectiva es lo fundamental. Tenemos que hacer a un lado definitivamente, erradicar de nuestras mentes las luchas individuales. Las luchas individuales solo les sirven a nuestros enemigos de clase, a la oligarquía, a las clases dominantes. Tenemos que defender siempre colectivamente las cosas. Los derechos son indivisibles. No podemos pensar que somos un brazo derecho, un brazo izquierdo, una pierna derecha, una pierna izquierda. Somos un todo, integrado por brazos, piernas, cabeza, tórax, etc. Nuestros derechos son indivisibles y nuestros derechos colectivos son los más preciados. Y dentro de los derechos colectivos, los derechos individuales. Necesitamos avanzar mucho en la legitimidad de la defensa de nuestros derechos. Y para lograr esa legitimidad tenemos que hacer algo que poco se dice, pero que es muy importante. Debemos saber exigir derechos, pero también debemos saber cumplir obligaciones. Si cumplimos nuestras obligaciones colectivas e individuales, tenemos toda la autoridad moral para poder exigir derechos colectivos e individuales.
La ética se compone de esas dos partes y esas dos partes siempre son muy importantes. Una de las descalificaciones neoliberales al sindicalismo es que los sindicatos somos organismos que solapamos huevones y huevonas, porque no le ponemos el suficiente acento a las obligaciones. Y creo que es muy importante que el verdadero sindicalismo democrático luche por cubrir adecuadamente las obligaciones colectivas, para poder ser entonces un sindicato auténtico, como somos nosotros, con todos nuestros bemoles, con todos los bemoles que Chapingo tiene. Es una universidad, es un garbanzo de a libra. Nuestro sindicato es un sindicato de a libra. Yo no conozco, y conozco muchos sindicatos, llevo en el sindicalismo más de 40 años, no conozco ningún sindicato que tenga las virtudes que tiene el Estahuachi. No hay que caer en el triunfalismo, pero tampoco en el fatalismo, sino tratar de ubicarnos como somos. ¿Qué armas de lucha tenemos? Se cree que la única arma de lucha es la huelga. No, no es cierto. Hay muchísimas armas, hay muchísimas formas de establecer nuestras demandas legítimas. ¿Cuál es la base de la legitimidad democrática? La participación de la gente, y que sea demandas claramente favorables para o todos o casi todos los trabajadores. Esa legitimidad en nuestras demandas nos da una gran fuerza para entonces poder desarrollar lo que se necesita siempre en la lucha de clases: organización, unidad, combatividad. Debemos buscar las mejores maneras de unirnos, de organizarnos y de ser combativos. El ser combativo no es ser gritón, al contrario, ser combativo es ser persistente. El que resiste, persiste. El que persiste, resiste. Tenemos que persistir, tenemos que insistir sobre la legitimidad de nuestras demandas y sobre la legitimidad de la organización y la unidad. Nosotros, desde el momento mismo que hacemos una petición, es un arma de lucha la petición. Es otra arma de lucha la difusión. Otra es la denuncia. Otra es la presión. Cualquier presión que nosotros ejerzamos sobre el patrón y quienes se creen patrones es un arma. La movilización. Debemos siempre movilizarnos. Debemos también al mismo tiempo combinar movilización con negociación. Nunca hay que cerrarnos, siempre hay que estar abiertos y dispuestos al diálogo. Siempre tenemos que buscar y tener canales de comunicación, por muy enfrentados que estemos con los patrones de turno, con las administraciones centrales de turno. Hay que mantener ciertos canales de comunicación y de negociación. Y las armas más fuertes de lucha son los paros y las huelgas, que es la suspensión del trabajo. Recordemos que también tenemos que combinar siempre todas las formas de la acción directa con las formas legales. No podemos quedarnos en el legalismo, porque cuando nos quedamos en el legalismo estamos derrotados de antemano, porque la legalidad mexicana es una legalidad burguesa. Es una legalidad que solo consagra los derechos de la burguesía, del capitalismo, de los capitalistas, y los trabajadores somos casi tratados como menores de edad. No depende de los capitalistas, depende de nosotros, el cómo vernos a nosotros mismos. Por eso hay que combinar las formas de lucha de acción directa con las formas de lucha legal. La acción directa no siempre es ilegal. La acción directa es acción directa, como su nombre lo dice. Así como debemos impulsar la democracia en la participación, en la discusión y en la toma de acuerdos, también tenemos que impulsar que sea una democracia directa, lo más participativa posible, lo menos representativa, porque la democracia representativa en última instancia no es democracia. Si tenemos que dejarle a unos cuantos representantes que decidan por la mayoría, estamos pervirtiendo las cosas. La verdadera democracia es democracia directa, democracia participativa. Tenemos que ser lo más democráticos, participativos posibles. Sobre la huelga virtual. En las condiciones actuales, si llegamos al veintitantos de abril del próximo mes, cuando se vence nuestro emplazamiento, en plebiscito vamos a decidir, la mayoría de los trabajadores vamos a decidir
si hacemos huelga o no, como está muy bien establecido en nuestro estatuto y hemos logrado una normalidad legítima, democrática en los últimos años, gracias a este mecanismo del plebiscito. Si la mayoría de los compañeros y compañeras integrantes de nuestro sindicato consideramos que no son aceptables los ofrecimientos que nos haga el gobierno y la administración, el gobierno trata de zafarse diciendo que es lo que hay y no hay más, y que es bolita de la administración, y la administración dice lo mismo, es bolita del gobierno que no me da más dinero. En realidad son los dos, la administración central que operan como patrones y el gobierno los que deciden las cosas. Si decimos, para terminar, para cerrar, si la mayoría de los trabajadores dice huelga, presencial sería verdaderamente suicida. Entonces sería, en mi opinión, la única opción que nos queda es la huelga virtual. ¿Y cuál es la huelga virtual? Suspender las clases en línea, suspender toda actividad académica a distancia, y con eso creo yo que es una gran presión, es una verdadera gran presión hacia las autoridades y el propio gobierno, pero esto tiene que estar acompañado de la denuncia y de la movilización hasta donde podamos. Gracias por la atención. Pues muy bien. Bueno, pues entonces aquí entre los presentes, David decía que tenía deseos de... David, tú decías que tenías muchos deseos de dar tu opinión, y yo creo que pues como somos pocos, yo creo que estaría muy bien que fuéramos así, uno por uno. David, José Guadalupe, Blanca, Ernesto, Manuel, Luis Felipe ya dijo, yo misma, Sócrates. ¿Cómo ven? David, ¿les parece? Si quiere, Cristina, pero tiene el problema que yo tuve, que no puede desbloquear el micro. Ah, mira, ya. Ya pude. Ya pude. Pero si quieren que empiece yo o alguien. No sé. Sí. Bueno, yo diría. Bueno, está bien. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo? 3, dijeron, ¿no? 3 minutos. De preferencia 3, máximo 5, y que no te pases de 20. Bueno, ahí me jalas las orejas. Vale. Bueno, yo lo que pienso, lo que está planteando el maestro Mauricio Macosay es el escenario ideal, cosa que no es el escenario real el que tenemos en la universidad. En la universidad nosotros nos hemos dado cuenta que nuestro sindicato está transitando en el desarrollo de una postura individualista, y eso se ha venido desarrollando de todo el trabajo que ha hecho el esquema neoliberal para dividir a los sindicatos. Uno de ellos aquí en la universidad, sin duda alguna, pues fue el programa de estímulos. El programa de estímulos ha favorecido la individualización, y una cosa que debemos hacer notar es de que este programa es solo para 300 profesores. Sin embargo, pues se ha generado una batalla por el programa de estímulos, ¿no? Y son para 300 trabajadores, no hay más. Así lo maneja Hacienda, y con eso ha logrado la división y ha logrado la individualización. Entonces, ¿qué nos queda? Pasar de la individualización a la colectividad. Pero necesitamos quitar algunas cosas. Una de ellas es que el sindicato se ha vuelto una zona de castigo. Hay que reconocerlo. Y les voy a decir por qué es de castigo. Porque a muchos compañeros que entran nuevos a las delegaciones, los mandan como delegados sindicales, no porque estén convencidos, sino porque son nuevos. Entonces eso parece una zona de castigo, ¿no? Entonces es una situación que se ha dado. Otra cosa que he visto yo en algunos, no es en todos los compañeros, pero sí se ha dado en algunos, que logran la basificación y se retiran de la actividad sindical. Entonces eso nos da una idea de que necesitamos trabajar los procesos de colectividad. ¿Cómo podemos formar otra vez tejido social? La huelga antes era formadora de tejido social porque como trabajadora nos identificábamos con el movimiento y se fortalecía más. Pero sin embargo, ahora para mí la huelga, más que una herramienta de lucha, es una estrategia de resistencia, no es una estrategia de lucha. Y por lo tanto, el hecho que entráramos a una huelga virtual, yo en una huelga virtual tiene que ser también una huelga tecnológica, porque yo esperaría que en la pantalla de quienes dan clase apareciera una bandera rojinera que dijera Estahuacha en huelga, cosa que no va a suceder. Y nosotros sabemos muy bien
que la mayoría de los profesores va a dar clase, porque no vamos a poderlos andar yendo a la casa de mis representados a ver si estás dando clase o no. Y lo van a hacer. Además tienen la posibilidad de que si no es vía Teams, tienen las otras opciones que están ahí, las otras plataformas como Google Meet, Classroom, Zoom, Blue Jeans, y no les cuento más, ¿no? Que son muchas plataformas. Y esto demuestra que sería muy difícil hacer una huelga virtual. Tendría que ser presencial, pero en presencial, desgraciadamente, ahorita no tenemos todas las condiciones. Va a pasar lo que decía la maestra Carolina al principio. Sin embargo, es tener un tejido social pequeñito, pero el estar de manera presencial sí fortalece las relaciones. Y nosotros vemos que el efecto que tiene lo virtual es desarticular a la gente, es desarticular su relación y su vinculación. Y una prueba de ello es que muchos alumnos están desertando porque pues tienen problemas para conectarse, tienen problemas para trabajar vía remota. Entonces, para mí lo virtual sería eso, ¿no? Bueno, entonces, ya para terminar, porque ya vi el tiempo, está bien, ¿no? Pues estamos ajustando. Entonces yo lo que pediría es que sigamos discutiendo esto y busquemos una estrategia que nos permita pasar de lo individual a lo colectivo, porque eso está sucediendo. Yo nomás les recuerdo que yo llevo de delegado sindical casi 20 años, porque los compañeros no me quieren cambiar, ¿no? Entonces ya pensé que me deberían dar un premio por ser delegado sindical, ¿no? Pero eso se los planteo para que vean ustedes de que nadie quiere ser delegado sindical. Todos me dicen, no, pues tú eres bueno para eso, y ya. Y se desligan de la responsabilidad. Entonces, ese es mi planteamiento. Hay que repensarlo bien, y yo digo que estaría bien que recuperáramos una discusión, pero sí en serio, que discutiéramos a la universidad y discutiéramos la posibilidad de cómo pasamos de lo individual a lo colectivo. Esa es mi propuesta. David, una pregunta. 20 años como delegado sindical y como representante ante QDC, ¿cuántos llevas? ¿Ante qué, perdón? Al Ante el QDC, comité. al Comité Universitario de Difusión de la Cultura, llevo como 17 años. Ahí, ¿cuál es la situación? O sea, Porque los nadie quiere, compañeros se es que deslindan. no da los estímulos y nadie quiere ser. Sí, o sea, no es algo que quieran hacer. Entonces, pues me dicen a mí que yo lo haga, y pues a mí me gusta andar en estas cosas, pues ya lo hago, por convicción, ¿no? También lo de delegado sindical, soy por convicción porque yo formé la delegación y yo la he sostenido. Entonces, el día que yo me retiré, se acabó la delegación. Bueno, Oye, pero pasa como el maestro César, que también llevaba 15 años en QDC y ahora falleció de COVID y no hay quien lo reemplace. pues ese es el problema. La maestra de zootecnia también, ¿cuántos años llevaba y falleció? O sea, no puede ser que uno se muera en la comisión, que los maestros simplemente no, o sea, No se renuevan. se me hace gravísimo. Pues ese es mi planteamiento, pues. David, yo tengo una sugerencia: renuncia a la delegación y obliga a la delegación, pero no dejes tú de participar sindicalmente. No dejes de participar, participa en todo lo que puedas, pero renuncia y obliga a los compañeros, y si no jalan, pues no jalan, pero sigues participando sindicalmente, como hace Cristina, como he hecho yo varios años. Cuando mis compañeros de la delegación no quieren hacer nada, pues que no hagan nada, pero yo, eso no me impide que yo sí siga haciendo cosas por el sindicato, porque finalmente el sindicato somos todos, no solo los delegados o los comités de huelga o los de las comisiones. Todos somos el sindicato y tenemos que hacerlo valer como personas, como en lo individual. Sugiero. Muy bien. Aquí de inmediato fue, fíjate, la discusión. O sea, mientras que a Carolina y a Macosay no les contestamos luego, pues está muy bien. Yo sugeriría, me gustaría escuchar a Blanca. ¿Cómo ves, Blanca? ¿Nos podrías dar tu opinión? Maestra, buenas tardes. Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues un gusto estar escuchando las opiniones de cada uno de ustedes, saludarlos. Y bueno, brevemente, ¿verdad? Porque tenemos el tiempo limitado. Yo escuchaba a mis compañeros y efectivamente creo que es triste la baja participación y el sindicato, como bien decían, el sindicato somos todos. Es también, no muy alentador que los profesores de nuevo ingreso efectivamente están solo un tiempo en lo que se logra su basificación y después desertan. Sin embargo, bueno, desde mi punto de vista, cuando yo ingresé a la universidad en el año 2014, recuerdo que estaba el comité ejecutivo dirigido por el profesor Ocampo y tuvieron a bien realizar un seminario de integración para los profesores de nuevo ingreso y creo que eso marcó algo muy importante con respecto a mi visión con respecto al sindicato. Yo no estaba familiarizada con esta organización, sin embargo, qué importante fue realizar este seminario de integración, porque es muy cierto. ¿Cómo puede uno querer lo que no conocemos? Y cuando nos integramos y nos comentaron la historia de la universidad, la historia del sindicato, la lucha que hay detrás de una organización, todas las acciones que se han realizado, pues eso te va atrapando y eso te va generando el gusto de pertenecer a esta organización. Entonces yo creo que es una actividad que realmente, bueno, a mí en lo particular me ayudó mucho para sentirme identificada con la organización a la que recién me estaba integrando. Y bueno, yo sugeriría al comité y a otros comités que continuaran con estas actividades de integración, ¿no? Que conozcan toda la lucha que hay detrás y todo lo que falta por hacer. Bien comentaba Carolina hace un momento, la jubilación. Quizás todavía algunos la visualicemos no a corto plazo, pero qué importante trabajar por ella, por los compañeros que ya están próximos a jubilarse, pero nosotros en algún momento también estaremos situados en este proceso. Entonces, no hay que ver de manera individual, hay que ver de manera colectiva y definitivamente este tipo de sesiones nos integran, nos abren la oportunidad de organizarnos, ¿no? No sé por qué ahora somos tan pocos participantes, pero sí es muy importante nuestra opinión, que vertamos nuestras inquietudes en estos foros. Y bueno, pues sin más, yo creo que punto número 1 sería importante integrar a los profesores de nuevo ingreso, que cada vez va creciendo el número de profesores de nuevo ingreso. Y punto número 2, organizarnos y ver las actividades que se tienen que realizar a corto, mediano y largo plazo. Y ahora que se avecina ya el movimiento de huelga, bueno, yo la verdad es que no sé de qué manera podríamos impactar a través de una huelga virtual. Desde mi punto de vista no hay mucha presión, no sé cómo ejercer esta presión sobre las autoridades para que se cumplan pues la mayoría de nuestras solicitudes. Yo creo, desde mi punto de vista, que no tenemos las condiciones en este momento para un movimiento de huelga, desde mi punto de vista. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Gracias, Blanquita. ¡Ay! Te echaste 1 minuto 19 segundos extra, muy bien. Ni en cuenta. Gracias. Entonces, a ver, Ernesto, ¿nos das tu opinión? Sí, claro, por supuesto. Bueno, en la mañana en la reunión de la comisión negociadora comentábamos, no tuvimos reunión negociadora porque las autoridades llevábamos 15 minutos esperando y no se aparecían, entonces cancelamos la reunión.
Bueno, la cuestión es de que platicábamos que el sindicalismo es un espacio de enseñanza y de aprendizaje, y así lo tenemos que tomar, creo yo. He estado escuchando lo que se menciona aquí, y bueno, yo creo que es uno sindicalista por convicción, cuando menos desde mi punto de vista muy personal lo digo así abiertamente. También llegué a la universidad cuando estaba el comité del compañero Jorge Ocampo, con Eunice, Pati Vera, el maestro Porfirio, Armando, bueno, todos los compañeros. Creo que ha sido uno de los comités ejecutivos, pues yo diría que más combativos, lo diría yo de esa manera, con todo respeto para todos, incluso para nuestro comité. Ha sido muy, muy combativo y que lograron muchas cosas. Yo creo que debido a la amalgama que permea dentro de los integrantes de cada uno de los miembros del comité ejecutivo. Pero bueno, al igual que algunos de ustedes me mandaron de delegado como premio, le voy a poner yo para no decir castigo, pero a mí sí me atrapó la cuestión del sindicalismo, y entonces yo me acerqué con ese comité y yo me ofrecí para apoyar en las labores que pudiera apoyar ahí. Y bueno, todo el mundo conoce a Jorge Ocampo y me dijo, sí, no te preocupes, carnal, vente para acá, aquí vas a ver, vete con Eunice para que vayas aprendiendo, etcétera, etcétera. Después de eso tuvimos el comité ejecutivo del compañero Espino. También me acerqué con el compañero Espino varias veces, no para ser parte de la planilla, pero sí con él 2 o 3 ocasiones, y le ofrecí mi servicio también, lo que pudiera yo apoyar. Me dijeron, sí, luego lo platicamos, y así se pasaron los 2 años y nunca me llamaron. Cuando supe que Armando, nuestro buen compañero Armando, iba para secretario general, pues a mí nadie me invitó a esa planilla, yo fui y me invité solito. Yo fui y hablé con Armando en su oficina, le dije, oye Armando, me dijeron que tú vas para secretario general, entonces me gustaría que me consideras en tu planilla. Y él con los brazos abiertos me dijo, sí, no te preocupes, te vamos a poner una cartera muy, muy tranquila para que te vayas fogueando. Bueno, me dio organización. Así de entrada, no me dio organización. Entonces a mí me atrapó el sindicalismo, incluso también quien me estuvo impulsando mucho para que fuera yo secretario general, o para que sea yo en este momento secretario general, fue el compañero Armando. Él muchas veces me dijo, no, tú eres mi delfín, vas tú, miras esto no se debe de hacer, aquello sí, etcétera, etcétera. Y bueno, es el motivo por el cual estoy acá, y también por la convicción. Yo creo que es uno sindicalista por convicción. Yo la verdad había trabajado 20 años en algunos otros espacios privados, donde trabajaba el doble o el triple y ganaba la mitad así. Y con la mano en la cintura me decían, bueno, no hay cursos, saliste mal evaluado y nos vemos y adiós, ¿no? Entonces para mí llegar aquí a Chapingo fue una bendición, la verdad sí lo digo abiertamente. Creo que trabajas menos horas me refiero, no con la misma intensidad, y ganas mucho más. Entonces para mí es una bendición estar aquí en Chapingo, pero sí reitero que el sindicato tiene que ser un espacio de enseñanza y de aprendizaje. Y yo creo que a los que nos gusta el sindicalismo, desde una trinchera o desde otra, vamos a estar siempre ahí metidos. A mí me atrapó esto, y la verdad es que llevo 6 años aquí en la universidad, casi 7, y 6 he estado en el sindicato, formando parte de las comisiones, de todo lo que se puede, del secretario de organización y ahora secretario general. Yo creo que en su momento también seguiré participando desde otra trinchera, no me alejaré del sindicato, pero sí creo que es una cuestión de convicción, sí lo digo así abiertamente. Y la cuestión de los jóvenes, pues no, pues hay que arrastrarlos. Lo que decía la maestra Blanca, el seminario de inducción, también lo tomé yo organizado por la maestra Eunice, muy, muy bueno, en conjunto con la institución, estuvo muy, muy padre. A mí no me dio mi diploma porque nada más asistí el 58%, entonces no me dio un diploma. Me dijo, no, sí eres mi cuatito y todo, pero no cumpliste, sáquese de aquí. Pero sí fue muy interesante porque como bien dice la maestra Blanca, se tocaron diferentes espacios, no nada más el sindical, también conocer toda la universidad, todo el movimiento, de dónde viene la historia. Fue un proyecto que quisimos retomar, pero por la cuestión de la pandemia ya no se pudo. Era un proyecto que tenía la maestra Consuelo, incluso ya se había acercado también a la maestra Eunice, pero bueno, debido a la pandemia no se pudo, pero sí creo que es necesario retomarlo. Y nada más una anécdota muy, muy breve. Cuando era yo secretario de organización y que llegaba alguien a afiliarse, pues yo era el que tenía que realizar ese trámite, le decía, bienvenido, bienvenida, aquí está su formato, llénelo, su consentimiento, y aquí le doy un contrato colectivo y un estatuto, y dígame cuándo viene para que le haga el examen. Y se quedaban con su cara de sorpresa, así de, ay, ¿cómo crees que es? En realidad, muchos de los compañeros no conocemos el contrato colectivo, no lo conocemos, lo digo abiertamente, y el estatuto tampoco, y esa es una debilidad que tenemos. Y finalmente, en relación a lo que comentaba también la maestra Carito, de que en algunas delegaciones no tenemos pues delegado de ADS o sindical, pues son los espacios de poder, esa es la realidad. Como siempre se están peleando ahí los grupos de poder, cuando llega un grupo, pues nadie quiere entrar al sindicato porque eso implica problemas para con los demás compañeros, y viceversa. ¿Cuáles son estos espacios de poder? Pues es parasitología, suelos,
ahora mismo también lenguas extranjeras, el Cruno Sonora. Entonces yo creo que ahí en lenguas extranjeras siempre habían sido muy participativos. No entiendo ahora por qué no tenemos delegado a comité de huelga, pero creo que ahí siempre, incluso con las diferencias que pudieran no tener, siempre han sido muy combativos. Sí me extrañó que esta vez no tuviéramos delegado a comité de huelga. Pero sí, en algunos de estos casos sí tiene que ver con esa cuestión de los grupos. Hay muchos problemas en el reinado, le digo yo, de algún director. Se va este director y se acaban los problemas. Y ahora empiezan los problemas con el otro grupo que no apoyaba. Esto es una cuestión que también nos ha dividido. Y lo de los estímulos definitivamente pues es una cuestión que nos sigue dividiendo. Y el ejemplo más claro es que cuando quisimos apoyar el paro virtual, que era un día, pues ustedes vieron los resultados. Entonces, ¿eso qué nos lleva? Que cuando se proponga que vayamos a la huelga virtual, no sé cómo nos vaya a ir. Yo, al igual que algunos de ustedes, estoy por la huelga presencial, con todo lo que eso implica, pero bueno, lo tendremos que decidir en su momento. Pero sí, no hay que ser fatalistas ni triunfalistas. Estoy de acuerdo con lo que dice el compañero Macosay. Hay que seguir insistiendo y ver hasta dónde podemos estirar la liga. Muchas gracias. Sale. Bueno, creo que falta yo y Guadalupe y yo. Bueno, si les parece. ¿Mande? ¿Puedo hacerle una pregunta rápida? Sí, claro que sí. Supongo que ya no les corresponde a ustedes emitir las boletas para plebiscito, Ernesto, ¿o sí? No, nosotros ya convocamos para que se conformara la comisión electoral. Y ellos son los que tendrían que llevar a cabo el proceso para la elección del próximo comité. Y para el plebiscito, sí. Sí. Sí nos toca, lo del plebiscito sí nos toca. Entonces, ¿va a haber la opción en la boleta? ¿Van a poner huelga virtual, huelga presencial? ¿Cómo lo van a manejar? Esa es una decisión que se tiene que tomar en el comité de huelga. No lo podemos decir ni como comité, más bien tiene que ser pues el comité de huelga, que es el máximo órgano de gobierno que está funcionando ahorita, y dependiendo de lo que se decida ahí, pues cómo vamos a proceder. Muy bien. Y yo me imagino que más bien va a ser huelga sí, huelga no. Y entonces, si es que sí, de tal manera o de tal otra, ¿no? Bueno, entonces voy a caer en la provocación de Ernesto. No, la verdad yo no entendí eso de los grupos de poder, Ernesto, pero está bien. O sea, bien, yo creo que es obvio y evidente que estamos en una situación. Mira, ya llegó Amandita, no le cedo la palabra, no es cierto, estamos en una situación, pues ya todo el mundo lo ha dicho, completamente nueva, inédita con esto de la pandemia y de lo virtual. En lo particular, yo creo que lo que está pasando en el área y en la Delegación de Lenguas Extranjeras en mi caso particular, es un desencantamiento. Me he desencantado, una decepción. A mí me decepcionó el sindicato y el comité ejecutivo con las posturas de no apoyo en general que se tomaron hacia la huelga de los trabajadores administrativos. Dentro de mi delegación, incluso yo llegué a plantear en vista de que, o sea, a muchos compañeros y compañeras les presionó el hecho de que los alumnos estuvieran atrasando. Eso siempre es el problema, ¿no? Y luego, pues que si había un curso, que si tomabas el curso, pues ya tomaste el curso de Teams y bueno, pues ahora ponlo en práctica, ¿no? Es un poco lo que decían sobre el armamentismo impulsado por Estados Unidos. Pues, están vende armas y cursos y bueno, pues y talleres y encuentros y que si Pacífico del Sur y que etcétera. Y entonces, bueno, pues ya tengo las armas para usarlas. Entonces, eso siento yo que también fue un poco lo que pasó. Ahí te van los cursos de Teams y pues yo estaba de sabático y dije, ay, pues también me dan ganas de usarlo, pero vamos en huelga y yo estoy sabático. Entonces, como que poco a poco los maestros fueron cayendo y hay compañeros que yo respeto mucho, que yo sé que ellos son muy respetuosos, que yo los conozco como sindicalistas, estaban dando clase. Entonces, incluso yo propuse que bueno, ok, pues digamos que vamos a dar clase bajo protesta. Y ahí alguien supuestamente participativa en las cuestiones sindicales de mi delegación dijo, no, ¿cómo que por protesta? Ah, caray. Y entonces salió eso, no, es que esta huelga es chafa. O sea, esta huelga no tiene razón de ser. Y como Jorge Ocampo había dicho que esta huelga no valía la pena, pues no vale la pena. Y oye, ¿cómo te pones a hacer? Etcétera. Entonces, yo en lo personal me sentí muy decepcionada de mi delegación, de mi sindicato y de mi comité ejecutivo. Pero
sigo creyendo en el sindicato, sigo creyendo en los compañeros del comité ejecutivo, sigo creyendo que esa es la instancia a través de la cual nosotros nos podemos organizar. Pero para mí fue tremendo. Y entonces ahora eso de que no hay delegado, no hay delegado. Y Rocío ha estado insistiendo en que se nombre, pero decimos, y Rocío dice, no, pues que tienen que ser los nuevos. Oye, pues siempre somos los mismos. Pues, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, sí debe de renovarse. Y bueno, efectivamente, afortunadamente, ya no estoy tomando el tiempo, afortunadamente 2 de los nuevos valores renunciaron al sindicato y dije, ay, qué bueno, porque con esas mentalidades, mejor que se vayan, ¿no? Pero sí estamos en un momento así como que atrapados en una especie de gelatina entre una cosa y otra. Ese es el caso particular, lo que está pasando en lenguas. Esto de poder, pues no sé, en mi caso es decepción. Y luego, sin embargo, ahí están los de lenguas, poniéndole gorro a Ernesto. A ver, Ernesto, dame. Oh, no me has dado mi regalo. Es que no, oye, qué bueno, ¿sabes qué? Cada quien exige y exige que les den los dineros, los cheques, los regalos, pero es que este comité, digo, oye, ¿cómo diablos tienes cara como para estar exigiendo cuando así estás participando? Esa incongruencia que se dio, que se está dando en lenguas extranjeras, yo siento que se está dando en todo el sindicato. Es decir, dame. No, yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo para esas cosas, pero dame. Entonces, es un momento difícil. ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, yo creo que así como Ernesto cuando entró, como Blanca cuando entró, como Carolina, están diciendo, y como el mismo Sócrates decía, o sea, digo, ¿cómo que nosotros somos un parámetro? Nosotros, qué horror, ¿cómo están los demás sindicatos? Pero efectivamente, como que sí hay una cuestión, yo no sé si es el ideario de Chapingo o qué, o sea, como que en general los maestros, todavía tenemos esa idea de que hay que actuar por un bien común. O sea, mira a nuestros alumnos, oye, esos chamacos que vienen del campo, es lo mejor, dales lo mejor. Y eso yo creo que todavía nos salva un poco. Y es lo que siempre decía Arturo Alcalde. Decía, es que yo paso por aquí, caminando, y veo a los alumnos y digo, qué barbaridad, ustedes, ¿quiénes son sus alumnos? ¿Es cierto? Esos son nuestros alumnos. Ese es el México real. Y yo creo que eso es más o menos lo que nos mantiene así como que, oye, uso caperuso, o sea, no estás dando clases a los chamaquitos del TEC que si les caíste gordo, corren o se van a París a estudiar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es todavía lo que ha permitido que sigamos como sindicato. Este amor que dices tú, o esa identificación que dicen varios de ustedes hacia el sindicato, es el amor que se tiene hacia la universidad y sus idearios. Ahora, eso que están diciendo, tenemos que pasar de lo individual al colectivo, pues sí, pero ¿cómo? Entonces, o sea, a mí me da mucho gusto, aquí estamos platicando entre nosotros, se nos fue Blanquita, pero estos pequeños espacios yo creo que son muy útiles. Miren, cuando impulsamos, yo creo que ya me pasé, pero yo no estoy tomando el tiempo, ya se fue David. Cuando impulsamos Ya te marqué, pero no viste el chat. A ver. Lleva 5 minutos. Bueno, ok, es nada más lo último. Cuando iniciamos el sindicato así era, Ese era ir a coquetearle a cada uno. Me acuerdo que mi ex que estaba en el CITUAM, me decía, oye, es que yo siento que estoy coqueteándoles para que entren al sindicato, a los maestros de matemáticas. Oye, mira, está bien, por lo que sea. Entonces, estamos regresando a eso. O sea, tiene que ser un convencimiento persona a persona. Mira, nos conviene por esto, nos conviene por lo otro. Tienes que ayudar a los demás. Acuérdate que eres cristiano. No, bueno, eres ateo gracias a... Bueno, no importa. ¿Sí? Etcétera. Entonces, creo que es un momento así. En cuanto a la huelga, bueno, pues ya se me terminó mi tiempo y ya después volveré a hablar. Entonces, a ver, pues de los aquí, Sócrates habló y vamos, ¿qué les parece si le damos la palabra a Amanda? No huyas, Amanda. ¿Amandita? Hola a todos. Hola. Aquí estoy, pero me acabo de sumar porque vengo de clase, así que te escuché la mitad. Yo pensé que iba a haber una multitud conectada a esta sesión. Lamentablemente, pues, son muy poquitos y creo que esa es la dinámica de todo lo que está sucediendo en la universidad. Así es.
Cada quien está tratando de resolver los problemas como puede, desde donde puede, y pues no sé, la verdad es que no escuché, yo quería escuchar a Carolina y en las exposiciones, pero bueno, pues sí, yo percibo y no soy he entrado a las conferencias y sí somos de las nuevas generaciones, pero tampoco hay un trabajo de la generación que no es de las nuevas, ¿no? Creo que también ellos están en sus propios proyectos, en sus propias dinámicas, y entonces a uno lo dejan como, y que de repente piensan que los nuevos somos como los enemigos, pero yo no lo creo así. Si bien de pronto es sí los regalos, sí el dinero, pero tampoco hay, te escuchaba y decías que no, que en las capacitaciones, yo creo que en esta, cuando nos enviaron el cuestionario de si sabes usarlo, no sabes usarlo, yo creo que ahí se puede hacer una diferenciación entre quienes sí se han capacitado y quienes no se han capacitado, y con base en esta información se pueden crear estrategias para pues sumar y sumarle a la universidad. Creo que me parece, si bien los muchachos están muy contentos por los 16,000 pesos, pero creo que es una lana que les está llegando no para lo que realmente pueden necesitar, ¿no? Ellos, a diferencia de lo que creemos, ellos se conectan como pueden también. Yo tengo grupos de 50 y se conectan 46, 48 desde los teléfonos. Y uno lo que tiene que hacer es encontrar estos mecanismos para asegurar que ellos nos estén escuchando y estén aprendiendo. Eso no le está importando a la universidad. Y yo no sé si a nosotros como profesores nos esté interesando también si ellos, si estamos haciendo nuestra chamba. Creo que ahora se ve lo que no se veía, se ve y se hace visible lo que no se veía y lo que no se percibía. Yo platicaba con José Guadalupe y le decía que hay un buen porcentaje de profesores que les tienen miedo a las tecnologías, que no es que no quieran, pero sí les da así, porque a uno le pasa. Te metes una aplicación y de pronto es que ya no supe, y entonces lo que tenemos es miedo. Y esta parte de me voy a aventar y a lo mejor me equivoque y a lo mejor le tengo que decir a mi alumno que no lo sé, pero también el que nosotros tenemos que transformar esta nueva forma, o lo que sabíamos hacer, transformarlo. Pero creo que está muy complicado, y eso que dices cómo, tampoco sé cómo. También lo he estado pensando, y uno intenta y les dices, y ahora está la capacitación y vienes. Llevo 1 año y medio coordinando mi área, y entonces yo ya no pregunto. Yo digo, hay esta capacitación y vienes. Llegan 8 de 19, ¿no? Pero llegan. Entonces, a lo mejor es esa la dinámica también de, yo le decía a Guadalupe, esa población que no se ha capacitado, debe haber quienes les quieren dar seguimiento puntual. A ver, hay quienes, el caso particular de educación física, que es el que conozco, le han dicho al maestro cómo prender la computadora, cómo abrir Word, cómo Excel, cómo las listas, porque las listas ahora todas están en Excel. ¿Y cuántos de nosotros sí sabemos utilizar el Excel? Y sumar desde Excel y ponerle fórmulas y ya te saca tu calificación en 2 minutos. Pero hay quienes lo hacen, pero nos cegamos y también decimos que, pues no. Ya, no sé. Me da gusto ver a Caro, a Cristina, al maestro Ernesto, al maestro Mauricio, que no lo conozco físicamente, pero sí lo he escuchado muchas veces en estas reuniones. David, no te veo, pero maestro Sé que ahí estás. Buenas tardes. ¿Puedo? Sí, adelante. ¿Hay más?
Mira, es que esto que acaba de decir Amanda, yo creo que es bien importante. O sea, vamos a decir que esta es la segunda etapa del sindicato, para no decir que es como la quinta, ¿no? Pero en este nuevo sindicato, yo creo que tal vez podríamos retomar lo que en las primeras etapas del sindicato o en la anterior etapa del sindicato funcionó mucho. Era típico que los maestros que estaban más metidos en la cuestión académica eran los maestros que estaban más metidos en la cuestión sindical. Los maestros que hacíamos cursos, que hacíamos reuniones, éramos los maestros que nos veíamos en las guardias, que participaban. Entonces, finalmente yo creo que esa es la mística de participación. Así que esta invitación a estarle entrando, y pues tal vez es así como dice Amanda, ¿saben qué? O sea, hay una bola de maestros que no saben ni qué onda, ahora vamos a dar, claro, lo que pasa es que se supone que es obligación de la universidad, pero para eso también está la comisión mixta de capacitación. Entonces, oigan, hemos detectado que hay una bola de maestros que no ligan la O por lo redondo. Estamos implementando estos cursos. Y esos cursos incluso, pues, que los den compañeros sindicalizados y compañeros sindicalistas, compañeros bien identificados, ¿no? Yo en mi caso particular me ataco de la risa, ya saben, mis chavos, pues, supone que yo iba a regresar en abril y pues de repente regresó en febrero y, muchachos, ¿y ahora qué? Y luego, digo, no, bueno, como soy muy simple, me río de cualquier estupidez que hago y ellos se ríen conmigo, eso espero. Pero sí hay ese temor que dice Amanda, es cierto, ¿no? O sea, yo creo que todavía debe haber varios compañeros que no le quieren entrar. Entonces, esa puede ser una entrada. Entonces, vamos a dar cursos, o sea, los cursos que mencionaba Blanca y los cursos al que tomó Ernesto, yo me acuerdo, yo también fui invitada a dar unas pláticas. O sea, conoce tu lugar, conoce Chapingo, conoce la historia de la gente que ha pasado por Chapingo, conoce tu sindicato, qué se ha hecho aquí. O sea, no es nada más que, vale, pues aquí me pagan y yo sigo de todos modos teniendo la chamba que tenía anteriormente. En mi otra chamba me pagan la mitad de buscar por horas, pero aquí, por horas, hombre. Entonces, hay mucho agandalle de parte de muchos maestros. Pero ahorita yo creo que tal vez podríamos estar entrando por ahí, estar ofreciendo cursos de capacitación visiblemente de parte de la universidad y del sindicato. Y esta protesta que se hizo como comité de huelga con la mugre esa nueva que nos quiere meter Solís, me pareció muy bien. Uno tiene claro que ese es un mugrero, que no sabe ni dónde están parados. Pero bueno. ¿Alguien más? David, ¿quieres hablar? Sí, creo que para empezar a cambiar un poco las cosas y ver la situación actual, cómo la estamos percibiendo, pienso yo que no sé si sea factible que nosotros como delegados a la gente que estamos representando, le hagamos pues como un tipo de diagnóstico, le llamaría yo, ¿qué esperan del sindicato? ¿Qué quieren del sindicato? Y con base en esa realidad, empezar a construir de esas cosas para recuperar la colectividad, porque hay varios temas que tenemos y que tenemos que abordar colectivamente. Uno de ellos es la carga académica. La carga académica no es igual en los departamentos. Entonces, ¿cómo construimos una carga académica que podamos defender como trabajadores? Esa va a ser nuestra carga académica y le tenemos que entrar a discutir. Creo que ese sería un primer tema. El otro son las condiciones de trabajo, efectivamente. Yo no estoy de acuerdo en llamar nuevas condiciones de trabajo a la situación que tenemos ahorita. Yo le llamaría condiciones emergentes de trabajo, porque tal como pinta la situación, vamos a regresar a la clase presencial, nos guste o no, que va a quedar una experiencia que en algún momento podamos utilizar estos medios para alguna situación especial, sí, pero es una situación emergente y es lo que no debemos de perder de vista. Por eso nos estamos vacunando, ¿no? Nos estamos vacunando, nos estamos tratando de proteger para no tener problemas de salud. Entonces, muy probablemente vamos a regresar a la clase presencial. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esta situación dentro de las clases presenciales de acuerdo a las lecciones que nos dejó la pandemia?
Ese sería otro tema que tenemos que discutir. Otro tema es qué está pasando con los otros sindicatos universitarios en sus condiciones de trabajo. ¿Qué podemos aprender de los otros sindicatos universitarios con base en sus condiciones de trabajo? Bueno, esa es la otra. La otra es cómo podemos, digamos, ver qué condiciones económicas se pueden generar nuevas que mejoren el salario de los maestros, porque es como quitarle, hacerle un hueco al programa de estímulos, que el maestro ya no vea la necesidad de estar en un programa de estímulos, sino que vea la posibilidad de que existen otras formas alternativas que surjan desde el sindicato para mejorar la economía de los maestros, porque eso hay que reconocerlo. Digo, ahorita la mayoría de nosotros como sindicalizados, pues efectivamente un eje importante es la economía, nos guste o no reconocerlo, y por eso tuvo éxito el programa de estímulos. Entonces ahí está, pienso yo, y los otros son los temas de actualización como profesores, que puede ser uno en tecnologías, pero puede ser otro en temáticas actuales que se pueden manejar desde el sindicato y promover cuestiones de actualización que puedan ser reconocidas, y con eso podamos tratar de ir incluyendo. Hay una cosa que yo quería proponer que a lo mejor suena también media rara, es que del sindicato se puede promover que escribamos un libro con una temática específica y que sea promovido del sindicato. Por ejemplo, es el cambio climático, problemas y perspectivas en México y ante la cuarta transformación. Entonces nosotros convocamos a un grupo de personas de la universidad, profesores sindicalizados, y que escriban eso y presentamos el libro, como empezar a cambiar la dinámica. Entonces para mí sería empezar a hacer ese tipo de cosas, que volvamos a poner la mirada en el sindicato y que no lo veamos simplemente como una cuestión de amistad, porque podemos reunirnos y tener amistad, tomar un café, de cobrar los cheques nada más, sino que hay otras cosas, ¿no? Como se decía. Entonces, para mí sería eso. Cambio. Muy bien. Mauricio. Sí, miren, yo quisiera hablar de la importancia de que no podemos ni debemos separar los derechos profesionales de los derechos laborales. Es esa indivisibilidad de los derechos. Tenemos derechos profesionales que hay que ejercerlos. El más importante, y a veces por obvio no nos damos cuenta, es la libertad de cátedra, que tenemos todavía en Chapingo. Esa hay que valorarla y hay que cuidarla, porque es muy importante y es uno de los principalísimos derechos profesionales que tenemos trabajadores académicos como nosotros, trabajadores del conocimiento. Tenemos la obligación de generar conocimiento a través de investigación y servicio, y tenemos el deber también y el derecho de transmitir ese conocimiento a través de la docencia y de la difusión cultural principalmente. Entonces, hagamos valer nuestros derechos profesionales y laborales juntos, no separados. Hagamos valer que nosotros, los profesores, tenemos el derecho a la actualización disciplinaria, pedagógica y didáctica de nuestras funciones y posibilidades. Pero también tenemos que defender en qué universidad estamos. Es una universidad pública con una larga historia y tenemos que defendernos frente a la sociedad nacional y en especial frente a la sociedad rural. La actual crisis nos lleva a que el modelo capitalista, brutal, de capitalismo salvaje, nos ha llevado a esta terrible crisis por la sobreexplotación de la naturaleza y de los trabajadores, incluyéndonos a nosotros, somos trabajadores. Nosotros no somos superexplotados como los albañiles o como los obreros de maquiladoras, es cierto, pero también nosotros estamos siendo sometidos a cambios arbitrarios en nuestras condiciones de trabajo, como esto de obligarnos de pronto a dar clases en línea y a que nos capacitemos, y nos capacitemos en una de las peores plataformas, que es la de Teams. Teams forma parte del monopolio brutal de Microsoft,
Es una manera de entregarle en bandeja de plata al imperialismo estadounidense, al Big Data, información para que nos controlen todavía más. En lugar de luchar o de ver que generemos plataformas para educación a distancia, diferentes, distintas, de código abierto, libre, que no guarden información, que no tengan puertas traseras tramposas, nos estamos entregando a Microsoft y además pagándole le estamos dando nuestros datos y le estamos pagando con recursos de la universidad. Es una monstruosidad doble. Ese tipo de cosas debemos decirlo. La agricultura industrial mucha responsabilidad tiene en el fondo de esta pandemia, en esa sobreexplotación de la naturaleza y de los trabajadores, todos. Recordemos que en el mundo el 99% de la gente es trabajadora, asalariada o por cuenta propia, trabajadora. Y menos del 1% son los capitalistas, los dueños de los medios de producción, distribución, cambio y controlan toda la cadena del consumo. Entonces, a partir de eso, debemos entonces nosotros posicionarnos como trabajadores en la lucha y la defensa de intereses colectivos, profesionales y laborales al mismo tiempo. La principal condición laboral es el salario. De eso depende nuestro nivel de vida inmediato. Hace unos días platiqué con Caro y me llamó mucho la atención que me dijo que ella intentó ganar un poco más a través de la promoción por productividad, pero hubo problemas y no pudo, y metió los papeles a los estímulos, y en estímulos sí le dieron. Los estímulos son anticonstitucionales, están contra la Ley Federal del Trabajo, contra el contrato colectivo y contra nosotros mismos. Los estímulos y el SNI es escupir para arriba y seguro nos cae encima. En cambio, no estamos dando la importancia debida a los mecanismos constitucionales, contractuales, como es la promoción por productividad. Ese tipo de cosas es lo que hay que promover, hay que difundir, y creo yo que un elemento es a partir de la indivisibilidad de los derechos profesionales con los derechos laborales. Si logramos eso, insistiendo en eso, en la lucha colectiva, en defensa de estos derechos, creo que podemos y debemos avanzar. Que la gente luego no nos pele es hasta cierto punto esperable. Pero lo que no es esperable es que nosotros dejemos de insistir en la lucha colectiva, porque la lucha colectiva es la lucha de sobrevivencia. Los trabajadores del mundo, el 99% de la sociedad, si no damos muchas luchas colectivas, estamos muertos de antemano. Eso tenemos que hacérselo ver a la gente. Tenemos que hacerle ver a nuestros compañeros, profesores y profesoras, que tenemos que hacer luchas colectivas para encontrar las fuerzas, los argumentos, las maneras de que a través de las luchas colectivas podamos avanzar. Tenemos que exigirle al gobierno que nos dé aumentos salariales por encima de la inflación. Ya basta de que nos sigan dando incrementos salariales por debajo de la inflación. Por lo menos mentémosles la madre, pues, y seamos claros, por lo menos, de decirle: Obrador, tú te dices que estás en defensa de la gente y de los pobres primero. ¿Cuáles pobres? ¿Los pobres banqueros? ¿Los pobres dueños de las transnacionales eléctricas? ¿Los pobres ministros, hijos de su pinche madre, que se dan sueldos de 650,000 pesos mensuales? Esa bola de sinvergüenzas. Lo que hay que hacer es, al carajo, todo el Poder Judicial completito, al carajo con todos. Eso hay que decirlo, por lo menos decirlo. Quedarnos callados es alguna manera de ser cómplices de esto, compañeros. Esto. Cris, si te parece, podríamos ir dando unos comentarios finales, porque dos de los compañeros recuerdo que tienen que estar en otras actividades. Sí, Claro. muy bien. ¿Quieres hablar? ¿Quieres decir algo más, Ernesto? No, yo los voy a escuchar. Quisiera escuchar al maestro Sócrates. Sí. Sí, pues el tema es muy interesante.
pues venimos arrastrando una historia que pues no es solo la historia de Chapingo y de sus sindicatos, sino una historia del movimiento de los trabajadores en México y de sus organizaciones. Entonces tenemos un modelo de sindicato, pues pues Carranza, cuando estaba en plena revolución, ¿verdad?, mandó una comisión, ¿verdad?, allá a las Europas a que reunieran información de cuáles eran las legislaciones que había en varios países de Europa. Y esa comisión vino y fue parte de lo que propusieron en el artículo 123 constitucional. Entonces, el modelo que copiaron, se lo copiaron a los ingleses, que es un modelo precisamente gremialista y economicista. Y así quedó establecido en la Constitución, ¿verdad? Y posteriormente, pues ese modelo se perfeccionó tomando en cuenta en los años 20, ¿verdad? Y eso ya está, hay documentos y está demostrado históricamente, al corporativismo del fascismo italiano. Entonces, eso quedó plasmado en la Ley Federal del Trabajo, en la primera Ley Federal del Trabajo. Entonces, el modelo laboral mexicano, ¿verdad?, es gremialista, economicista, es corporativo, ¿sí? Porque, pues en los años 20, los fascistas como Hitler y Mussolini no eran mal vistos, al contrario, eran bien vistos en muchos lados, ¿eh? O sea, gozaban de popularidad internacional. Entonces, gente como Plutarco Elías Calles, pues, ¿verdad?, era de esa gente que admiraba a Mussolini, y entonces ellos, ¿verdad?, consideraron que era necesario y posible y viable, pues, retomar este planteamiento corporativo. Entonces yo he insistido varias veces en la necesidad de una reforma laboral de los trabajadores. Si no se modifica el artículo 123 constitucional, ¿verdad?, si no se modifica la legislación que de ahí deriva, pues, ¿verdad?, las luchas que se han dado, como históricamente se han dado en México, en contra del charrismo, pues en gran medida son luchas infructuosas y que pues están de alguna manera condenadas al fracaso, porque se pelea contra personajes, ¿no? Como recordemos la CENTE contra Jongitud Barrios, Carlos Jongitud Barrios, recuerdo ese paro indefinido del 89, ¿no? Y decíamos, estamos en contra del charrismo sindical. El charrismo sindical es una excrescencia del modelo corporativo. Y son varios elementos que están ahí en la ley, hay que revisarlos con cuidado. Recordemos las experiencias que hemos tenido en el Estawach, cuando queríamos destituir, por ejemplo, a nuestro representante obrero, y las condiciones que nos plantea la ley, era prácticamente imposible destituirlo, ¿verdad? Era prácticamente imposible. Entonces, ese elemento de que los trabajadores, no solo de Chapingo, sino de todos los sectores, no pueden destituir a su representante obrero, aunque no estén de acuerdo con él. Pero tampoco pueden prácticamente, o sea, en los hechos no pueden destituir al secretario general. Entonces, es un modelo que en la reforma que hicimos en el 2014, queríamos limitar al secretario general. Pero ¿qué nos dijo el alcalde? Dice, eso no va a pasar en la Secretaría del Trabajo, se los van a rebotar esa reforma estatutaria. ¿Por qué? Porque esos derechos o esas facultades del secretario general están en la Ley Federal del Trabajo y su estatuto no puede ir más allá de lo que la ley plantea. Entonces, es fácil entonces entender por qué y cómo se prohijan o cómo se desarrollan personajes como todos esos charros, ¿no? Porque tienen facultades extraordinarias ya desde la ley y es difícil destituirlos. Entonces, para destruir una organización basta un hombre y ese puede ser ese es el secretario general. Con el secretario general pueden controlar al sindicato. El secretario general tiene facultades para destituir a cualquier miembro del comité o de cualquier comité o de cualquier cosa en general. Entonces, pues imagínense cómo pasa en los sindicatos obreros, en todos esos sindicatos charros. Pues está la lucha de los trabajadores por democratizarlos, pues es una lucha pues muy difícil. Se da en condiciones legales muy difíciles. Hemos visto y hemos apoyado a veces esas luchas y a través de eso pues hemos entendido que en los hechos, aunque en la ley luego diga que eso es posible, en los hechos no es posible. ¿Por qué? Porque te ponen una serie de requisitos que es difícil, muy difícil cumplir.
Entonces, necesitamos, ¿verdad? Ya desde antes de esta pandemia, un nuevo modelo laboral, un nuevo modelo de sindicato, ¿sí? Y si nosotros no vemos esa necesidad, esa es la parte de lo que yo he estado insistiendo, no solo aquí en el sindicato, sino en la CENSUESIG, en la nueva central, por donde quiera que me paro, insisto en la necesidad de, ahora sí que de ir más allá de las demandas inmediatas, de lo que tenemos enfrente, de la problemática que vivimos cotidianamente en el día a día, porque varias de esas problemáticas pues, se derivan de estas condiciones estructurales en las que nos metieron. Lo que yo les estoy diciendo, pues no solo es algo que yo diga, yo asistí por primera vez a un curso en 89, un seminario que fue allá en Agua Viva, ¿sí? En donde estuvo el licenciado alcalde y varios personajes ahí que, pues fue a mi gusto un seminario de buen nivel. Y pues se habló mucho de esto, era año 89, ¿no? Entonces, desde ahí empecé a entender más el sindicalismo, ¿verdad? Y su problemática, ¿sí? Entonces, hay ahorita varias luchas actuales, lo del apartado B, que quieren meter a varios ahí, los de las sumas, todo esto. Pero si todo esto lo pueden hacer, es porque tienen maniatados a los trabajadores, es porque tienen maniatadas a sus organizaciones sindicales, ¿no? A través de este modelo corporativo. López Obrador, pues no dio pinta para echarlo abajo, ¿verdad? Fox sí dijo que lo iba a echar para abajo, pero como a los 15 días ya se reunió con todos los charros sindicales, con los de la CTM, con los de la FETSE, y entonces dije, no, pues fue, ahora sí que pico de pájaro, ¿no? O sea, fue nada más un discurso altisonante, pero en los hechos, pues no se quiso aventar ese paquete. Ya López Obrador ni siquiera se lo planteó. Entonces, una cuarta transformación de a de veras, pues para mi criterio pasa necesariamente por modificar el artículo constitucional 123, desaparecer el apartado B y desaparecer todos los regímenes de excepción constitucional que ahí están, que no solo es el apartado B, es un régimen de excepción constitucional totalmente en contra de los trabajadores al servicio del Estado, pero no es el único. Entonces, si no da eso, pues entonces pues no estamos hablando en serio de una cuarta transformación del país. O sea, si no se demuele el aparato corporativo en los trabajadores, ¿verdad? Y también en todos los demás sectores, pues entonces, ¿qué quiere decir? Pues que estamos en el ánimo de querer seguir controlando políticamente a esos sectores productivos. Bueno, pues ahí está, esa es la propuesta, ¿no? Pensar un nuevo modelo laboral sindical de los trabajadores, un nuevo modelo, ¿verdad?, de sindicato, y esa es una tarea de todos, colectiva de todos, ¿verdad? Yo expongo mis puntos de vista, pero pues en realidad es una tarea totalmente colectiva, ¿sí? En donde estamos todos, ¿verdad? Gracias. David, ¿querías hablar? Sí, bueno, yo quería siento yo que es un tema muy complejo y que no lo vamos a poder terminar en estas horas que está discutiendo. Entonces yo estoy proponiendo la idea que se siga discutiendo esta temática y por lo tanto estoy propondría yo un foro que tuviera que ver con el movimiento de los sindicatos universitarios, sus problemas y perspectivas en la época, bueno, en la actualidad, así le pondría, en las condiciones actuales. ¿Esto por qué? Porque necesitamos saber qué sindicatos están ahorita en movimiento y tienen una cuestión de prehuelga y qué están haciendo para resolverlo. Y creo que ahí podríamos vislumbrar y sacar una idea que nos permita resolver la problemática, no solo la nuestra, sino de otros sindicatos y saberes. ¿Repites tu propuesta, David, por favor? Sí, es sacar un foro que se llama el Movimiento de los Sindicatos Universitarios en la actualidad, problemas y perspectivas, precisamente para preparar también nuestra huelga, o sea, cómo lo están resolviendo estos sindicatos y cómo vamos a seguir nosotros. Otro aspecto que creo yo que es importante discutir y que por ahí nomás se ha cascareado es la nueva reforma educativa y su impacto en el sindicalismo universitario.
Ahí podríamos, yo digo que se pueden invitar hasta Hugo Aboites o al doctor Ángel Díaz Barriga y que hablen un poco de esta reforma que nos va a afectar a todos. Y yo creo que lo que acaba de decir ahorita Sócrates es muy importante, no perder qué está pasando con las pensiones y las sumas. Porque yo le he preguntado a algunos compañeros y ni siquiera saben qué es una UMA, ¿no? Entonces, eso es muy importante, seguir insistiendo en esto y tener esta cultura. Entonces, seguir con la discusión de las pensiones y las sumas. Entonces, sería todo. Carito, para despedirte, adelante. Sí, ya les escribí ahí en el chat, pero porque también me tengo que retirar, pero creo que todo esto da pie a que sigamos discutiendo y yo vi que ya hay bastantes actividades propuestas. Propongo que se haga la difusión masiva de estos eventos para que de aquí al plebiscito estemos activos, estemos moviéndonos, estemos discutiendo y por supuesto que el foro que propone el maestro David se lleve a cabo, ¿no? Sería todo de mi participación. Y muchas gracias por invitarme y por considerarme, Cristina, Mauricio. Estoy muy dispuesta a seguir aprendiendo de ustedes y pues también parte de mi actividad sindical creo corresponde a seguir jalando a los compañeros porque tenemos compañeros nuevos que aunque se les invita, nunca han participado, no piensan participar y eso ya está más canijo, ¿no? Gracias. ¿Alguien? Adelante, Cri. Mira, son dos tiempos, o sea, uno es lo que está diciendo Caro de aquí al plebiscito para decidir sobre huelga o no huelga, y otro es, se están planteando una serie de actividades como a mediano plazo y mayor profundidad. Yo no sé qué posibilidades haya de una huelga virtual o no virtual, presencial o virtual, pues, pero tal vez si uno lo ve como una oportunidad para aprovechar, para que la gente vaya participando, se pudiera tal vez establecer una especie de, pues, de programación de discusiones. Ahora, lo que pasa es que yo creo que hemos estado no nada más inundados de cursos y demás, sino, por ejemplo, esto de lo de San Quintín. Yo tengo un alumno que venía de ahí y me interesaba mucho, pero dice, no, es que no se puede. O sea, simplemente uno, igual que a mí me sucede cuando estamos en la universidad, esto y conciertos, y no alcanza. Entonces uno como que tiene que ir escogiendo. Pero tal vez, o sea, a mí se me estaba ocurriendo, por lo que dijo Blanca, sobre todo, Blanca y Ernesto, de estos cursos de inserción que se dieron, que tal vez tendríamos que ir pensando en una especie como de escuela sindical, si llamarla escuela sindical, tal vez. Y, por ejemplo, lo que dice Sócrates, pues es que tenemos que tener un nuevo modelo sindicato. Ah, no, pues está padre, pero pues, ¿cómo? A ver, ¿cómo? No, entonces lo tenemos que hacer. Entonces, no sé, tal vez ir como diciendo, bueno, tenemos que ir pensando en una serie de actividades orientadas en esa dirección. Y entonces sí, pues capaz que un pequeño, un seminario de 2, 3, 4, 5 sesiones, donde se invita a que 2 personas de cada delegación asistan, ¿no? Y capaz que los nuevos, o sea, porque tampoco es que sea castigo, que a los nuevos los mandan, es que o sea, en nuestro caso era pues, para que te vayas fogueando, para que vayas conociendo qué pasa, ¿no? Y entonces ya una vez que te basificas, ahora te vas al consejo y ahora te vas, porque hay muchas comisiones en la universidad. Entonces a lo mejor ir pensando así como una propuesta más a mediano, y ustedes ya se van como comité, pero pues que se inicie y que se prosiga. Entonces, pues repito, no llamarlo escuela sindical, pero hacia un nuevo modelo de sindicato y entonces sigamos discutiendo. O sea, esto de huelga sí, huelga no, yo dije, pues a lo mejor a algunos les pico. Digo, porque mi delegación han dicho, ay, no, la huelga no,
porque ese método luciano te propone, no tengo idea, pues oye, pues entonces, ¿qué onda con tu vida, no? O sea, pero sí ese es como hacer camino al andar, o sea, que la gente vaya participando. Ay, pero ¿yo en qué voy a participar? Pues en esto, ¿pero qué es esto? Y entonces, por ejemplo, yo a las fiestas del sindicato no voy a hacer siglos, ¿por qué? Porque no aguanto el ruido. Pero qué bueno que haya las fiestas, bueno, y ahora con la pandemia no se puede. Pero bueno, eso es algo así visible, la gente va, participa, se siente parte de un colectivo. Entonces, algo así, o sea, como que, no sé, ir planteando una serie de reuniones con una temática que sea, pues aquí fue para lo de la huelga, lo de las UMAS, lo de las sumas UMAS, o sea, así como que, oye, pero ir nombrando a unas 2 personas por delegación y de preferencia que sean los nuevos para que se vayan a incorporar, o uno nuevo y uno no tan nuevo, se me ocurre, ¿no? Porque de hecho, básicamente, si aquí lo que se ha repetido, es la necesidad de pasar de lo individual a lo colectivo. Pero bueno, ¿y cómo se hace eso? Pues pasando de lo individual al colectivo, o sea, reuniéndonos, ¿no? Somos poquitos, pero pues, eso es así como que lo que se me ocurre. Y eso que dice Caro, pues de mayor difusión, pues sí, bueno, hubo esto se platicó con tantas personas y entonces se decidió continuar pláticas sobre, o sea, yo no sé cuántas personas han asistido a lo de Leal y el otro señor. Yo fui a la segunda plática de este otro abogado, el que decía el camarada, y entonces llegó un momento que dije, demasiados camaradas, ya me voy porque no sé qué diablos, ¿no? Pero sí como algo que nos pueda ir incorporando. Por ejemplo, aquí el compañero Patlán, nosotros los solteros del sindicato, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Qué sería una manera de irnos ya por el gusto de vernos, ¿no? ¿Cómo qué te interesaría a ti para que se siguiera, para que nos siguiéramos reuniendo y comentando? O sea, como para aterrizar en qué tipo de, ¿qué está pasando en la universidad? ¿Qué tipo de universidad? ¿Qué tipo de sindicato? ¿Cómo qué se te ocurre, Patlán? ¿Tienes alguna idea ahí difusa, confusa, pero pues más o menos sabrosona? No, maestra Cristina, por el momento no. Le No. agradezco su invitación, pero por el momento no tengo alguna idea. Gracias, maestra Cristina. Pero fíjate, tú vinimos bien pocos, pero tú viniste. O sea, eso está demostrando un interés que tú sí tienes. Entonces, como que por ahí vamos empezando. O sea, vino Blanca, vino Amanda, vino Agustín Patlán. Entonces, oye, poco a poco, o sea, como que vamos construyendo. Y esto, pues, que decía David, pues yo creo que son cosas interesantes ahora. Entonces sería como que de aquí surgiera la propuesta de seguir haciendo convocatorias a este tipo de cosas. Sí. Gracias, maestra Cristina. Muchas gracias. De nada, compañero Patlán. Gracias. No, además el compañero Patlán ha estado puntual a todas y cada una de las conferencias que ha organizado el Estawach. Me consta. Y en comité de huelga también. Sí, incluso, maestro, le agradezco su atención. Sí he tratado de ser lo más puntual posible a estas reuniones que ustedes nos convocan. El día de hoy apenas me acabo de incorporar. Tuve muchos asuntos de trabajo que atender y apenas me voy incorporando, pero lo hago con mucho gusto. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues no sé si, señor Sócrates, que iniciaste, no sé si quieres darle un cierre o alguien más que quiera participar. Según eso, todavía nos quedan 7 minutos para las 7. Sí, pues realmente tenemos, pues son tareas muy grandes, ¿no? Las que tenemos enfrente, ¿no?
desde lo más pequeño, desde lo más sencillo, desde lo más que parece a veces uno dice, pues esto es, o sea, como que insignificante. Pues no, aquí en esto no se debe de descuidar ningún pequeño detalle, ¿verdad? Todo empieza pues desde las propias delegaciones, ¿no? Digo, hablamos de un nuevo modelo sindical, pero pues eso es una cosa muy grande, ¿no? Pero pues si la gente no participa en su delegación, si los delegados, ¿verdad?, no funcionan, si las comisiones no funcionan, pues entonces estamos ahora sí que construyendo, ¿verdad?, castillos en el aire. Entonces, por eso digo que en esto, pues, todas las piezas, todos los detalles tienen importancia y ningún detalle se debe de descuidar, por insignificante que parezca. Hasta lo más sencillo, ¿no? Cuando se hace alguna ceremonia de reconocimiento, pues esas también son importantes, ¿no? Los reconocimientos. Yo, por ejemplo, he dicho, damos reconocimientos a los que ya se fueron, pero digo, ¿pero por qué no se los damos antes de que se vayan? O sea, en vida. Digo, pues eso es muy importante también, o sea, dar reconocimientos cuando la gente todavía anda por acá con nosotros, ¿no? Entonces, son cosas que son de esos detalles que uno tiene que también estar cuidando, ¿no? Y digo, cuando nos vamos de Chapingo, cuando nos jubilamos, nos vamos así como que, pues, ahí nos vemos, ¿no? O sea, tanto en el sindicato como en la universidad, pues, así, pues ya se jubiló, pues está ido chido, ¿no? Y entonces, yo digo que pues sí se les debe dar un reconocimiento cuando la gente se jubila y cuando todavía están vivos, ¿no? Y digo, y eso no quita que después siga habiendo también eventos cuando la gente ya fallece. Entonces, solo es un ejemplo, ¿no? De que en esto del nuevo modelo sindical, pues, cuentan todas las piezas, ¿no? Desde las grandes piezas, como hacer una reforma constitucional, una reforma legal, y en el caso de los sindicatos universitarios, pues quizá una de las tareas que tenemos y que se ha postergado desde los años 70, pues es la del famoso sindicato nacional, del famoso tabulador nacional, ¿verdad?, del famoso contrato colectivo, ¿verdad?, nacional, porque pues si uno se va acercando cómo son muy dispares, las condiciones laborales, ¿no? O sea, nosotros conocemos más Chapingo, pero cuando uno empieza a conocer poco a poco lo que tienen otros, y pues hay cosas extremosas, ¿no? O sea, y dices, ay, pobres, estos cuates sí están hasta, ahora sí que dejados de la mano de Dios, los pobres, ¿no? O sea, quién sabe cómo sobreviven los pobres, ¿no? Y son casos muy, muy extremosos, ¿eh? O sea, de precarización laboral. Y los que están más o menos, los que están bien, son pocos. O sea, que son pocos los que tienen. Entonces sí hace falta ese cuento de la homologación. Recuerdo que la maestra Cristina era una de las que más hablaba en los 80s. Y yo decía, ay, ¿y esto qué será? ¿La homologación? ¿De qué está hablando? Y bueno, pues ella se ve como que sí está bien informada, sí sabe. Entonces, pero no se ve esa necesidad, ¿verdad?, hasta que se va conociendo un poco de que la homologación es una gran necesidad en este ramo, porque las condiciones son muy, muy variables en todos los trabajadores universitarios. Decimos que así somos alrededor de más o menos, ¿verdad?, 400,000 trabajadores académicos en todo el país, tanto en universidades privadas y públicas, ¿no? ¿Verdad? Yo a veces por redondear digo, pues más o menos 500,000 de trabajadores académicos, ¿no? De esos, el 80% son maestros por curso, ¿no? No son de tiempo completo y tampoco tienen base, plaza, no son de tiempo indeterminado, pues. Entonces, imagínense esos trabajadores, no tienen, pues, muchas de las cosas. Lo de Chapingo en ese aspecto, pues es uno de los pocos que tiene casi la mayoría somos de tiempo completo y de base, ¿eh? Y eso a veces aquí adentro no lo valoramos porque no vemos cómo están allá. En la propia UNAM, la inmensa mayoría de los trabajadores de la UNAM, los académicos, están bien mal. Es más, por eso en esta semana hicieron una movilización esos trabajadores porque incluso les suspendieron el pago. O sea, no les estaban pagando su raquítico salario, ¿eh? Yo cuando he hablado con esos sindicatos, yo los he apoyado. Crearon un nuevo sindicato, el CITAUNAM, que son maestros precarios, ¿sí? El CITAUNAM, sindicato independiente, ¿no?, de trabajadores, porque no los pelan ni la ZAPAUNAM ni el ESTUNA, ¿no? Entonces,
pero es un sindicato que pues la tiene difícil ahí la pelea, porque pues tiene dos monstruos a un lado, ¿no? Por un lado la Zapaunan y por otro el Estuna. Entonces, pues ellos son los que se han estado movilizando, ¿no? Por esa situación en la que están. Entonces, pues podría extenderme, ¿no? Hablando de cuáles son las situaciones de varios sindicatos, de varios compañeros que, pues en algunos escritos que he hecho por ahí lo dejé plasmado, ¿no? De hablar de esos compañeros que, pues tienen salarios raquíticos, no tienen seguridad social, ¿no? Sus contrataciones, pues se las suspenden siempre en vacaciones, ¿no? Y etcétera, etcétera. Por eso nació actualmente un movimiento, casi son puros jóvenes, con doctorados, con maestrías, que se llama Movimiento Nacional contra la Precarización y los Despidos. Y son jóvenes, yo los conozco a varios de ellos, son chavos, así que yo tengo doctorado en esto, maestría en esto y gano 3,000 pesos al medio, cane, con contratitos, ¿verdad? De medio año. Dice, ay, me suspenden el contrato en vacaciones para no generar antigüedad y más derechos laborales. Entonces, todo eso es un reto y por eso digo, hay necesidad de que exista esto, de un sindicato nacional con un contrato colectivo nacional en donde las condiciones pues sean, pues si no exactamente iguales, más, o sea, más homogéneas, ¿no? Que no haya esas extremidades y que los salarios tampoco están en esas extremidades. Entonces, el Estawach es una pieza importante, por lo que yo dije al principio, ¿no? Es un sindicato líder, ¿eh? O sea, por las buenas o malas razones que puedan existir, el Estawach es visto por todos lados. Entonces, el Estawach ahí, pues tiene que ser punta de lanza en esas convocatorias. Digo, a lo mejor, como dice la maestra Cristina, como aquí mismo somos 4, 5, 6, 8, a lo mejor al principio dicen, quién sabe de qué habla, está loco, ¿no? Pero poco a poquito les va cayendo el 20 a medio mundo y poco a poco se puede ir ampliando, ¿verdad? El FENSU y la CONTU tiene, según ellos, 92 sindicatos. FENSU, que era el SUNTU, ¿no? Que tenía la mayoría de los sindicatos, hoy ellos mismos nos han dicho, porque yo les he preguntado, dice, somos 12 sindicatos. La CENSUESIG ha crecido mucho, la CENSUESIG hoy somos alrededor de 50 sindicatos. Se han adherido últimamente varios, la CENSUESIG ha estado creciendo y ha sido precisamente por reivindicar todo este tipo de cosas, ¿no? Como dijo el maestro Ernesto, hacer del sindicato una escuela de educación sindical, ¿verdad? El sindicato tiene que ser una escuela de educación sindical y lo hemos reivindicado en la CENSUESIG, ¿verdad? Y eso ha hecho que se acerquen muchos sindicatos. Entonces, hemos podido firmar con esas otras dos vertientes documentos que en otros momentos no lo hubiéramos podido hacer, pero ha sido a través de de insistir, y de estarlos yendo a ver hasta sus locales y luego ni nos pelan. Bueno, pues, gracias. Bueno, yo había pedido la palabra como para ya ir cerrando, ya son las 7, pero yo también veo que Mauricio Macosay le está pidiendo. Está bien, Mauricio, o sea, si ustedes hacen, porque esta invitación salió de parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del sindicato. Entonces, yo creo que la convocatoria fue buena, aunque la capacidad de convocatoria no fue mucha, fuimos muy pocos los que vinimos. A mí me pareció muy interesante. Yo diría que ahorita ya lo cerráramos, que diéramos las gracias a los participantes, sobre todo a Mauricio Macosay y a Carolina, que ya se fue, y que pues tal vez del comité de huelga, que o sea, finalmente es una comisión del comité de huelga, que retomaran estas propuestas y tal vez, ya sea que nos hablaran individualmente, supongo que ahí está Ernesto y Sócrates, y para ver entonces qué podemos hacer, cuál sería el siguiente paso, y tal vez si se pudiera algo a mediano también plazo ir planteando, pensando. ¿Cómo lo ven? Y ya nos despedimos porque si no vamos a seguir aquí, voy con mi café y aquí entonces en la chorcha ya terminamos, cenamos juntos, ¿no?